En esta sección hablaremos sobre algunas vías aéreas, los bronquios y los pulmones específicamente. ¿Qué son los bronquios y cómo están ramificados? Los bronquios son tubos que transportan aire desde la tráquea hasta los lugares más apartados de los pulmones. Como bien se aprecia en la imagen, se puede ver la tráquea que se subdivide en dos conductos. Esos son los bronquios. Bueno, los bronquios se subdividen a su vez en cavidades o tubos más pequeños denominados bronquiolos y luego en tubos más pequeños que se llaman alveolos pulmonares. Con respecto a los pulmones, ¿qué son y cómo se dividen? Bueno, los pulmones son órganos de forma crónica que están situados en la cavidad torácica. Como se puede ver en la imagen, el pulmón derecho es más grande y se subdivide en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo es más pequeño y se subdivide solamente en dos, lóbulo inferior y lóbulo superior. Movimientos respiratorios y la ventilación pulmonar. Primero que nada, ¿cuáles son las dos etapas del intercambio gaseoso? El mecanismo del intercambio gaseoso del organismo con el exterior comprende dos procesos, la ventilación pulmonar y el intercambio de los gases en los pulmones. ¿Qué es la ventilación pulmonar y cuáles son sus procesos? La ventilación pulmonar es el proceso por medio del cual los alveolos pulmonares hacen un intercambio gaseoso con la atmósfera por medio de una gradiente de concentración. Y este a su vez comprende dos procesos, que serían la inspiración y la expiración. Estos serán explicados más detalladamente más adelante. Tipo de proceso de la ventilación pulmonar, la inspiración. ¿Qué es la inspiración y cómo es su proceso? Es la entrada de aire a los pulmones, es también llamada inhalación. ¿Cómo es su proceso? Durante la inhalación, el diafragma se contrae y empuja hacia abajo. Al mismo tiempo, los músculos que están entre las costillas se contraen y suben. Esto aumenta el tamaño de la caja torácica y reduce la presión interna. Como resultado, el aire se precipita hacia adentro y llena los pulmones. ¿Qué es la expiración? La expiración es la expulsión del aire de los pulmones y también es conocida como exhalación. ¿Qué se necesita para que ocurra la expiración? Para que ocurra la expiración, la presión dentro de los pulmones debe ser mayor a la presión atmosférica. ¿Qué ocurre cuando la ventilación es intensa? Cuando la ventilación es intensa, el movimiento del aire es impedido. Intervienen los músculos abdominales e intercostales que con sus contracciones comprimen las vísceras abdominales, mueven las costillas hacia abajo y elevan el diafragma. La termoplastia bronquial. ¿Qué es la termoplastia bronquial? Es una novedosa opción terapéutica en fase experimental que consiste en la aplicación de calor generado por radiofrecuencia mediante un catéter que se introduce en el árbol bronquial con broncoscopía flexible para reducir la cantidad y la contractilidad del músculo liso. ¿En qué ayuda la termoplastia bronquial y cómo se suministra? Ayuda a controlar la enfermedad del asma durante 12 meses. Para administrar la termoplastia bronquial, se le administra a los pacientes un anestésico suave, luego se les introduce un tubo en su nariz o boca, de manera que los cables que emiten las ondas de radio puedan llegar al tejido de las vías respiratorias. ¿Qué es la influenza? Tenemos que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza. ¿Qué partes afecta a la influenza? Bueno, la influenza afecta lo que es la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. ¿Cuáles son las afecciones de la influenza? Bueno, son fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales o musculares, dolores de cabeza, fatiga y algunas personas pueden llegar a tener hasta vómito o diarrea. ¿Cómo se transmite la influenza? La mayoría de los expertos consideran que los virus de la influenza se transmiten principalmente a través de las pequeñas gotas que se producen cuando las personas con influenza tosen, estornudan o hablan. ¿Cómo prevenimos la influenza? Tenemos que la mejor manera de reducir el riesgo a padecer de influenza y de sus complicaciones graves es estar vacunados. Además, se puede tener buenos hábitos de salud como evitar a las personas que están enfermas, cubrirse, toser y lavarse las manos con frecuencia.